Imagina esto. Si tuvieras que elegir el país con la historia más poderosa de toda Latinoamérica, ¿a quién pondrías primero? ¿Argentina, con su legado de inmigración y peronismo? ¿Venezuela, cuna de Bolívar, el libertador de medio continente? ¿O quizás México, Perú, Cuba o Chile, con episodios que cambiaron no solo a la región, sino al mundo entero? La pregunta es directa. ¿Qué países tienen realmente la mejor historia en Latinoamérica? ¿Y por qué? Hoy no voy a contarte un listado aburrido de fechas. Te voy a mostrar cómo algunos países dejaron huellas continentales o globales, mientras que otros, pese a tener relatos potentes, quedaron más circunscritos a su ámbito nacional. 1. Vamos a repasar brevemente la historia de Argentina. 2. Luego la de Venezuela. 3. Y después veremos por qué México, Perú, Cuba y Chile se llevan el título de historias más grandes de la región. 4. Cerraremos con un juicio final, donde la decisión queda en tus manos. Argentina. Argentina arranca su camino con un proceso de independencia liderado por figuras como San Martín, cuya campaña libertadora cruzó los Andes y se convirtió en mito continental. Eso ya la conecta con la historia mayor de Sudamérica. Después, en el siglo XIX, se transforma radicalmente gracias a la inmigración masiva europea, sobre todo italiana y española. Este fenómeno cambió su cultura, su economía y hasta su identidad nacional. Buenos Aires dejó de ser una ciudad colonial para convertirse en una metrópolis cosmopolita. Pero lo que de verdad la distingue en el siglo XX es el peronismo. Juan Domingo Perón y Eva Perón no solo marcaron la política argentina, sino que dieron forma a un movimiento social y cultural que aún divide opiniones. Su legado sigue vivo: justicia social para unos, populismo para otros. Con todo este peso histórico, ¿por qué Argentina no entra en el top 4 de las mejores historias? Venezuela. Si hablamos de independencia, Venezuela tiene a Simón Bolívar, nada menos que el libertador de media Sudamérica. Su gesta no solo liberó a Venezuela, sino también a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pocas figuras latinoamericanas tienen tanto peso continental. En el siglo XX, Venezuela vive otro gran giro: el boom petrolero. Durante décadas, fue uno de los países más ricos de la región, destino de migrantes, símbolo de modernidad y bonanza económica. Pero la historia reciente muestra la otra cara: crisis política, colapso económico, éxodo migratorio. Un país que fue faro en el Caribe terminó convirtiéndose en un caso mundial de decadencia acelerada. ¿Cómo es que, teniendo a Bolívar y el petróleo, Venezuela tampoco aparece en el podio histórico? Y aquí viene la comparación. Los 4 países que sí logran dar un salto de impacto nacional y un impacto continental o global. México. México no solo tuvo civilizaciones milenarias como mayas y aztecas, también protagonizó la Revolución Mexicana de 1910, un conflicto que sacudió al mundo. Fue la primera revolución social del siglo XX, observada por Europa, EU y movimientos obreros globales. Su influencia no quedó en casa. Inspiró a artistas, escritores y políticos en toda Latinoamérica. Perú. El imperio incaico fue el más grande de Sudamérica, con una organización política, económica y cultural que aún hoy impresiona. Machu Picchu no es solo una postal, es símbolo del choque civilizatorio más brutal de la historia regional. La conquista del Perú significó la caída de un imperio y el inicio del dominio colonial más férreo de España en América, Cuba. La revolución de 1959 convirtió a una pequeña isla en protagonista mundial. En plena Guerra Fría, Cuba fue el epicentro del enfrentamiento entre EU y la URSS, Bahía de Cochinos, crisis de los misiles, Che Guevara como icono global. Pocos países latinoamericanos han estado tan en el centro de la geopolítica internacional. Chile. Chile vivió un proceso que marcó a todo el continente: el golpe militar de 1973 y la dictadura de Pinochet. Fue laboratorio de un modelo económico neoliberal que después se exportó a otros países. Al mismo tiempo, su transición democrática se convirtió en ejemplo de cómo volver a la institucionalidad después de un régimen autoritario. La diferencia es clara: mientras Argentina y Venezuela brillan en capítulos específicos, estos 4 países tuvieron momentos que reescribieron la historia continental o incluso mundial. Entonces, la pregunta no es si Argentina o Venezuela tienen historias ricas, si las tienen. La verdadera cuestión es: ¿qué países de Latinoamérica dejaron huellas imposibles de ignorar en el mapa global? México con su revolución, o Perú con su imperio incaico, o Cuba con la revolución socialista, Chile con su laboratorio político y económico. Argentina y Venezuela aportaron mucho, pero sus grandes momentos quedaron más enmarcados en la historia nacional. En una sola frase: la mejor historia no es la más bonita ni la más trágica, sino la que cambió el rumbo de la región y del mundo. ¿Estás de acuerdo o crees que Argentina y Venezuela merecen estar en el top? Déjalo en los comentarios y armemos el debate.